Hey, ya estamos nuevamente en vivo. Recuerda todos los podcasts que tenemos pendientes para ti, presentes para ti. Los puedes encontrar en Spotify como PNL Esfera. Una de las cosas importantes que ha pasado en nuestra vida es haber aprendido hace varios años ya la programación neurolingüística. Y quiero dedicar el podcast del día de hoy para contarte un poquito de qué se trata, cómo es, para qué sirve y de una manera clara, precisa y sobre todo fácil entender de dónde vienen estos procesos, por qué son tan poderosos y por qué los utilizamos en nuestro día a día. Recuerda, mi nombre es Javier Illingworth y de hecho soy entrenador en programación neurolingüística y me has de haber visto quizás en alguno de los eventos que hacemos presenciales, virtuales. Y si no, bueno, ya me vas a conocer un poquito más. ¿Qué es lo que hacemos nosotros dentro de PNL Esfera? ¿De dónde nace este concepto? Y el concepto de PNL Esfera nace de que cuando nosotros somos pequeños, empezamos a recibir golpes en nuestra vida y esto nos forma una coraza en nuestro corazón. Y esta coraza cada vez, mientras más vamos creciendo, más fuerte se va haciendo y después no permitimos que entre ni salga nada. Y si algún momento permitimos que entre alguien y nos hace daño, eso sí va a ser un total caos. Y definitivamente lo que hacemos dentro de PNL Esfera es que esta, vamos a llamarle burbuja, esfera, empiece a ampliarse un poco más y que de repente tú permitas que entre cierta persona y también eliminar a las personas que no quieres que entren dentro de esta esfera. Así es que de tal manera que te puedes empezar a proteger y también disfrutar un poquito más de una vida más plena, más tranquila, más relajada y sobre todo mucho más libre. Al programa de hoy, como te dije, nos vamos a dedicar a entender un poquito más de qué es la programación neurolingüística. Y empecemos por eso. ¿Qué es la programación neurolingüística? Es una metodología, hay unas personas que dicen conjunto de herramientas, hay personas que dicen es un método que puedes utilizar varias cosas, varias herramientas de diferentes autores y puestas en un modelo para poder entender y comprender. La programación neurolingüística empezó en los años 70 junto a Richard Bandler y John Grinder. Y estos dos personajes empezaron a darse cuenta que a través del cerebro, todo lo que nosotros hacíamos era a través de conexiones neuronales y procesos matemáticos en nuestra mente. Y obviamente empezaron a darse cuenta que los pensamientos afectaban también a nuestro comportamiento. Y esto estamos hablando de los años 70. Eso quiere decir que ya tenemos algunos años de que esta tecnología, de que esta metodología se vaya desarrollando, aterrizando. Y no es hasta cuando nacen o salen a flote todo el tema de neurociencias que se va potencializando cada vez más los conocimientos respecto a la programación neurolingüística e incluso qué tanto afecta estos pensamientos a nivel de comportamiento, a nivel de resultados en tu día a día. Y es ahí cuando empezamos a entender que la programación neurolingüística es una metodología que une varios métodos, varias cosas, varias herramientas dentro de un modelo que es mucho más fácil comprenderlo y entenderlo. Hablamos parte decimos de la metáfora, porque la verdad, como no estuvimos ahí, no sabemos si es cierto, ¿no? Sin embargo, Richard Bandler también cuenta un poco este tema de la historia. Y él decía que cuando empezaron a darse cuenta que todos estos procesos mentales era parte de un proceso para conseguir resultados, empezaron a estudiar a gente exitosa y darse cuenta qué es lo que pasaba por la mente de estas personas para poder entender, sacar una estrategia y poder modelar esta estrategia y que el resto de personas que, entre comillas, no sean exitosas, puedan utilizar este proceso para poder aprender y desarrollar sus habilidades. De ahí es donde nace todo este tema de programación neurolingüística y el éxito que ha tenido ha sido porque es un modelo fácil, rápido, preciso para solventar varias cosas que estaban escaseando en el mundo moderno. Y este mundo que estamos hablando es que, por ejemplo, muchas personas se enfocan en el tema de tener dolores, tener miedos, tener fobias, y a través de programación neurolingüística unido a una herramienta espectacular, que de hecho es mucho la base de la PNL, que es el tema de la hipnosis, tú puedes conseguir resultados mucho más rápido que cualquier otra terapia. Esto también es importante recalcarlo y cada vez que me paro frente a un auditorio para enseñar, para certificar a gente en programación neurolingüística, digo esta frase: la PNL es una herramienta espectacular, sin embargo no es la panacea, no es que lo sea todo. Existen muchas herramientas, muchos métodos que en algún caso funciona uno más que otro y vale la pena no cerrarse a ninguno de estos. De hecho,
Esa es la base de la programación neurolingüística, que es libertad personal, libertad para que tú puedas decidir, libertad para que a través de los pensamientos, las ideas que tienes dentro de ti, puedas decidir en una situación o en otra. ¿Cómo ha ido cambiando la programación neurolingüística? Ha ido cambiando de muchas maneras. Desde el mismo hecho en que Richard Bandler y John Grinder discutieron, se pelearon, se separaron e incluso legalmente. Y obviamente empezó la pelea de quién se quedaba con la PNL y toda la cosa. Al final del día los dos construyeron, los dos se quedaron con su propia versión de programación neurolingüística. Y se han creado dos escuelas, la escuela de Richard Bandler y la escuela de John Grinder. Hay un poco de diferencias entre la una y la otra y no quiero decir que sea buena o mala la una o la otra. Al final del día las dos están desde la fuente. Sin embargo, vale la pena que tú preguntes, cuestiones, vayas a un curso del uno y del otro para que te des cuenta cuál resuena más contigo. Y nosotros somos de la línea de Richard Bandler, hemos estudiado con él, hemos ido a sus certificaciones, a los cursos y constantemente nos estamos actualizando en este tema. Y varias de las herramientas que ha utilizado Richard Bandler, como por ejemplo la hipnosis, es una de las herramientas que más nos apasiona y que utilizamos y de hecho enseñamos a la gente a aprender a hacer hipnosis porque nos han vendido muy mal la idea del tema de hipnosis. Eso lo hablaremos en otro programa, pero ahora quiero dejar claro ¿para qué sirve este tema de PNL? Que normalmente se le conoce la programación neurolingüística como PNL. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué la gente debe estudiar? ¿Para qué la gente debe aprender todas estas herramientas? Una de las cosas impresionantes es para desarrollo personal, para crecer contigo mismo, para desarrollarte como persona. Porque a través de ciertas preguntas y a través del proceso creativo de la programación neurolingüística, vas descubriendo qué cosas quieres cambiar en tu vida, cuáles son tus objetivos, cómo lograr esos objetivos, cómo trabajar y negociar con tu mente para que tu mente trabaje para ti, eliminar miedos y fobias y a través de esto conseguir mejores resultados cada vez más. Esto es importantísimo analizarlo. Entonces hay mucha gente ahí afuera que enseña PNL y de hecho estuve sentado el día de ayer con una persona por acá en mi oficina y hablamos sobre el tema de PNL y decía que ella había estudiado PNL. Y yo, bueno, ¿y dónde estudiaste? ¿Quién te enseñó? Y me contaba quién le había enseñado y obviamente esta persona no había sido entrenador en programación neurolingüística. Y esto suele suceder porque vas a una biblioteca, encuentras un montón de libros de PNL, los hojeas, los lees y dices, bueno, esto está buenísimo para enseñar y hay personas que tienen el poder de sintetizar esta información y la pasan a otras personas. Sin embargo, si tú vas a estudiar programación neurolingüística de la mano de un entrenador, de una persona que se ha entrenado directamente desde la fuente, tú puedes empezar a utilizar a más de la parte de contenido, a más de la parte del paso a paso, de cómo hacer los procesos, los ejercicios y cómo entender esta metodología, te vas a llevar a algo súper especial, que es que el programador, que este entrenador, va a trabajar directamente en el inconsciente y ayudar a tu inconsciente a que consiga mejores resultados. Porque si no, me imagino este momento que te preguntarás, a ver, Javier, yo voy a estudiar PNL o yo he estudiado PNL y no me ha servido para nada. Obviamente te voy a decir, la PNL no funciona para nada si es que tú no la aplicas, si tú no la comprendes, si tú no la entiendes, si tú no la interiorizas. Por eso te recomiendo en cualquier parte del mundo que estés, si vas a estudiar programación neurolingüística, por favor averigua los testimonios de las personas que han pasado los cursos, las personas que han estudiado con estas personas, porque si no, al final del día te puedes dar cuenta que estás estudiando PNL, pero no es de la fuente, no es de estas personas que han entrenado, tienen experiencia y un montón de cosas adicionales. Y con esto no quiero decirte que estudies con nosotros, pues obviamente me encantará que estudies con nosotros porque tenemos una metodología diferente y un poquito más aterrizado al tema de realidad, ya que nos dedicamos muchos años a facilitación y la PNL es una herramienta adicional para nosotros para poder comunicar, para poder conseguir los resultados, que es muy buena, que nos ha dado excelentes resultados con nuestros clientes y eso es lo que enseñamos. Sin embargo, si vas a estudiar PNL con alguna persona X, incluso fijándote en el tema del precio, vale la pena que cuestiones a las personas que han estado con ellos. ¿Por qué?
porque hemos tenido muchos casos de personas que han estudiado, entre comillas, programación neurolingüística con una persona que también, entre comillas, ha estudiado PNL y después regresan y vienen donde nosotros con problemas incluso de creencias, de confusión. No te voy a decir que estas personas se vuelven locas ni nada de eso, no, para nada, pero sí con un concepto erróneo de lo que es la programación neurolingüística y de cómo te puede ayudar a cambiar tus creencias, tus paradigmas, tus resultados, tus estrategias mentales. Por eso es importante que te averigües un poquito en el lugar en el que estés, en el país en el que estés, en la ciudad en la que estés, averigua un poco con quién vas a estudiar. Hay muchísimos entrenadores y muy buenos que vale la pena que entres en estos procesos para empezar a cambiar tus resultados, tu vida y tus acciones. Ahora viene una pregunta muy clave. ¿Quién debería estudiar programación neurolingüística? Y esta es una pregunta que me hace mucha gente. Y yo digo, y mi respuesta es, cualquier persona que tenga que comunicarse con alguien. Así de simple. Entonces te pregunto, ¿tú también te comunicas contigo mismo? ¿Cómo está esa vocecita interna? ¿Qué te dices cuando estás en la calle? ¿Qué te dices cuando estás en el trabajo? ¿Puedes controlar esa vocecita? Para eso, justamente, es la programación neurolingüística y a través de procesos de éxito, procesos claros y precisos para que puedas cambiar tus creencias, tus paradigmas, tus pensamientos, empieza un proceso de evolución en ti para conseguir lo que realmente quieres, incluso ayudándote a saber qué es lo que quieres. Hemos tenido muchas personas de nuestros cursos, de hecho vamos más de 1,500 personas certificadas en programación neurolingüística a través del programa Master Practitioner en PNL, que es un programa de 10 meses o en su modalidad intensiva de 5 días, en los cuales nos metemos de lleno a trabajar contigo, darte la metodología, pero a más de eso, a practicar muchísimo dentro de los cursos. Porque la programación neurolingüística no se aprende leyendo, se aprende practicando las herramientas, practicando anclaje, su modalidad de rapport. Y algún momento hablaremos de todo eso, pero no quiero meterme en términos técnicos, pero lo que sí quiero decirte es aplicaciones en las cuales tú puedes ver en funcionamiento la programación neurolingüística. Y te puedo dar muchos casos, pero vamos a escoger algunos de ellos. El primero es una persona que ha tenido fobia al tema de viajar. Y de repente, cuando tenía la fobia de viajar y hablábamos con esta persona, apenas hablaba del tema de avión, de viajar, la persona empezaba a sufrir, a llorar, empezaba a temblar, se sentía mal, se sentía mareada. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Si la persona empieza a pensar que está en el avión, que está volando, que está despegando, empieza a desesperarse de la misma manera que si estuviera directamente en el avión. ¿Qué hacer con esta persona? Empezamos a utilizar una herramienta que es submodalidades y anclajes con esta persona y a los 15 minutos estaba totalmente perfecta, totalmente relajada. Pero la prueba de fuego, porque ese momento te dice, ya está bien, está todo perfecto, empiezas a hacer la simulación que está en el vuelo y todo perfecto, pero la prueba de fuego es cuando ya está en el avión. Y he tenido a varias personas que he ayudado con este tema de cambio de paradigmas respecto a los miedos. Y he tenido personas que me escriben desde el lugar a donde viajaron para decirme gracias. No había viajado tan bien en muchos años. Incluso hay personas que se limitan a viajar por este miedo a volar. Pero quiero que recuerdes cuántos miedos tienes tú, qué cosas quisieras cambiar, qué cosas quisieras eliminar, para no solo trabajar con los miedos, sino también trabajar con las estrategias mentales de éxito. Saber hacia dónde quiere ir tu vida, qué es lo que quieres conseguir y cómo lo puedes conseguir. ¿Cómo te parece hasta ahora? ¿Te suena simpático este mundo de la programación neurolingüística? Pues te recomiendo que lo empieces a investigar. Y ojo, por si acaso, no hables sin conocer. En estos días estuvimos en una certificación y nos contaba un chico que está haciendo la certificación, que está recién comenzando, que uno de sus amigos le dijo, estás estudiando eso de PNL para lavar el cerebro a las personas. Y definitivamente es todo lo contrario.
es para empoderar el cerebro de las personas, para que puedas retomar el poder de decisión, para que puedas retomar el poder de decidir sobre tu propia vida. Eso es la programación neurolingüística. Entonces, si no sabes de qué se trata, es mejor abstenerse el comentario, y lo que sí te recomiendo es ve y busca información para que puedas aprender un poquito más de esto. Todos los podcasts, todo lo que hagamos, todos nuestros cursos tienen muchísimo de programación neurolingüística porque esto se vuelve un estilo de vida. Si quieres tener un estilo de vida para no pensar en que necesitas estar feliz, para no pensar en que quieres tener éxito en tu vida, para no pensar en que las cosas tienen que funcionar a nivel bien de relaciones, pues eso es la programación neurolingüística. Trabaja directamente en tu inconsciente para que no estés pensando en estas cosas, sin embargo, estés feliz, tengas mejores relaciones, tengas mejor éxito en el trabajo y así sucesivamente. Entonces te pregunto, ¿te gustaría tener ese éxito a ti? ¿Te gustaría tener éxito en tus relaciones laborales y personales? ¿Te gustaría tener mejor salud? ¿Te gustaría sonreír un poquito más? Pues la programación neurolingüística es una herramienta súper poderosa que te puede ayudar a conseguir estos resultados. Recuerda que para mí será todo un placer aprender contigo, ayudarte a que conozcas un poco más de la programación neurolingüística, a que conozcas las herramientas y sobre todo, lo más importante, a que las apliques en tu vida y tengas muchos casos de éxito en tu vida y en el resto de personas. Te darás cuenta cuando aprendas programación neurolingüística que puedes quitar dolores en segundos, que puedes quitar miedos en cuestión de minutos, que puedes quitar fobias en cuestión de minutos, que puedes empoderar a una persona en cuestión de segundos y minutos, que puedes cambiar alguna cosa que le ha pasado en el pasado, sea buena o mala, en cuestión de segundos y minutos, y que puedas empoderar de una manera impresionante, sin precedente a una persona y que se sienta bien para conseguir algo y lograr algo. ¿Tienes miedo para dar una charla? Utiliza PNL. ¿Tienes miedo para enfrentarte a un auditorio? Utiliza PNL. ¿Tienes miedo para enfrentar a tu pareja y saber cómo negociar? Utiliza la programación neurolingüística. Por eso digo, ¿quién tiene que estudiar programación neurolingüística? Es cualquier persona que necesite comunicarse con otra persona. Para nosotros será un placer ayudarte y de hecho está en camino un nuevo mini curso para que puedas trabajar y aprender lo que es programación neurolingüística y sepas cuáles son las funciones de la PNL dentro de nuestro cerebro y que puedas aplicarlas en tu día a día. Así es que simplemente búscanos en Facebook como PNL Esfera, búscanos en Instagram y vas a ver todos los cursos, los seminarios que hemos dictado y sobre todo las caras de las personas en las fotos. 100% de las personas felices, contentas, disfrutando de volver a retomar el poder de su vida para poder decidir. Si quieres saber un poquito más de este tema, búscanos en pnlesfera.com que tenemos más información para ti. Nos vemos el día de mañana en el siguiente podcast y recuerda que siempre vamos a estar ahí para poder ayudarte, potencializarte y darte esos tips que necesitas para cambiar el día a día. Nos vemos mañana con más aplicaciones. Chao, chao.